Hola velocistas, en este video les voy a mostrar todas mis paridades para 4x4 de OLL y a la vez forzar un script para que no pierdan tiempo en reconocer el OLL después de que hacen la paridad. Entonces, para este video voy a mostrarle 12 casos que los acabo de crear en un PDF que lo van a encontrar aquí en la descripción, totalmente gratis para todos ustedes. Lo único que les voy a pedir a cambio es que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, dar un like o un comentario para saber que les gustó este video y seguir creando más PDFs. Y los invito a todos a seguirme en Instagram como speaksolving_, ahí subo algoritmos todos los días. Y lo que hace en sí la paridad es que solamente te va a voltear este bloque y el algoritmo es el siguiente: RW2, X, RW2, RW2, RW'2, LW2, RW'2, RW2, RW'2, RW'. ¿Y qué es lo que pasa si solamente tengo dos aristas o esta sola arista? Tenemos que sacar el par haciendo R', F, R, F' para sacar el par y hacer el mismo algoritmo que les acabo de decir. Y al final solamente tenemos que regresar todo lo que hemos hecho e insertar el par con U2, haciendo U, R, U2', R'. Y eso es todo. Son 4 casos que los he denominado casos únicos, ya que solamente tienen una posibilidad de hacerlo. Este es el primero y como pueden ver es como una cruz, pero la arista está acá volteada, que es donde está la paridad. Y el algoritmo es el siguiente: R', U', R, U', R', U2, R. Y aquí van a ejecutar la paridad, que igual lo pueden encontrar en el PDF por si no se lo aprenden bien en el video, pueden practicarlo en sus casas todo el tiempo que quieran. Este es el siguiente caso y como pueden ver tenemos todo este bloque más la arista y la arista que está volteada, que es la paridad. Y lo que tenemos que hacer es sacar el par con L, haciendo L, F', L', F, y ahí sacamos el par, ejecutar la paridad y luego tenemos que insertar el par con L'. Aquí vamos a insertar el par haciendo L', U, L, y eso es todo. Este es el tercer caso y como pueden ver tenemos todo este bloque aquí, esta esquina y esta esquina hacia afuera y la arista que es la paridad. Y tenemos que hacer un sexy move y a la vez hacer una R, luego de eso hacer la paridad y luego tenemos que regresar todos los movimientos que habíamos hecho. R', U, R, U', R', y ahí está. Este es el último caso de los casos únicos y como pueden ver este es muy sencillo de hacer, ya que solamente tenemos que hacer MW y ejecutar la paridad y luego tenemos que regresar el MW'. De esta manera tenemos el skip. A continuación le voy a mostrar 4 casos, que en total serían 8, ya que tienen casos normales y casos inversos. Este es el primero y se reconoce porque tenemos esta figura que es como el OLL anterior, solamente que le falta una arista. Y tenemos las esquinas apuntando en sentido horario. Tenemos que hacer la paridad y luego de eso nos va a quedar un caso de Friedrich, que es la T, y la ejecutamos haciendo F', L', U', L, U, F, y eso es todo. Y este es su caso inverso y se resuelve absolutamente igual. Tenemos que hacer la paridad y luego de eso tenemos que insertar el par haciendo F y un sexy move. Es el caso de T de OLL. El siguiente caso es este. Como pueden ver tenemos esta barra aquí, la esquina hacia aquí y la esquina hacia aquí. Están apuntando en sentido adyacentes. Y el algoritmo es F', L', U', L, U, F, y eso es lo que hacemos, que nos ponen la barra ahí y insertamos con la paridad y el caso se va a resolver. Este es su caso inverso, se resuelve haciendo casi lo mismo. Tenemos que hacer F, un sexy move y regresamos a la F y hacemos la paridad y eso nos va a hacer un OLL skip. El siguiente caso es uno de mis favoritos, que tenemos todo este bloque y esta línea hacia acá y esta franja, y lo que tenemos que hacer en sí es esconder esta línea haciendo U', L, U, L', y hacemos la paridad y luego regresamos todos los movimientos que ya habíamos hecho. Sería L, U', L', y ahí está.
Este es su caso inverso y se resuelve absolutamente igual, escondiendo la barra haciendo U, R', U', R y hacemos la paridad. Y aquí regresamos todos los movimientos. Este caso es un poco complicado de hacer por los finger tricks y se reconoce porque tenemos todo este bloque y esta franja. Tenemos que hacer L2, B2, L2 y hacemos la paridad. Y luego solamente vamos a regresar los movimientos L2, B2, L2 y es un all skip. Este caso es igual, solamente que con R2, B2, R2 y hacemos la paridad. Y solamente vamos a regresar los casos que hicimos R2, B2, R2. Y eso ha sido todo, gente. Muchas gracias por el video. Recuerden suscribirse al canal si aún no lo han hecho y dejar un like o un comentario para saber qué les gustó, y así apoyan igual un poco el tiempo que yo invertí en hacer todo el PDF para que ustedes puedan aprender de una manera más sencilla.